Showdown Iraq. If America goes to war, turn to MSNBC and the experts. If we... Nada humano, nada noble, nada digno puede existir para la inmensa mayoría de los pueblos mientras existe ese imperio genocida, casi omnipotente sobre la tierra, el más grande que apareció a lo largo de la historia humana. El más poderoso, el más rico, el más tecnológico, el más brutal. Y hoy ha quedado demostrado ante el mundo entero que grande es el pueblo de Simón Bolívar. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, el comandante, hizo una intervención significativa en la nómina mayor de PDVSA. A raíz de eso se generan cambios significativos en el manejo de la industria petrolera en Venezuela. Por un lado, Venezuela asume el liderazgo de la OPEP y en ese momento el petróleo estaba como a $7 el barril, 6, 7 dólares. Bajo el liderazgo de Venezuela, este año 2000, 2001, se sube a más de $25. O sea, un cambio también radical que afectaba intereses muy poderosos. The Venezuelan president has become more dangerous to the U.S. than Fidel Castro ever was. The Latin American strongman. There is such a thing as a killer clown, and he may be it in Latin America today. Hugo Chavez is a dictator. These rogue dictators like Chavez. Tuvimos un presidente venezolano que no se subordinaba a la agenda estadounidense y además públicamente denunciaba las políticas estadounidenses. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, aquí lo dije, no se puede responder al terror con más terror. Eso provocó una reacción directa de la Casa Blanca, que fue enviar al embajador entonces, de aquel momento en Caracas, Donna Hrinak, a leer una carta enviada de Washington al presidente Chávez demandando que retractara esa declaración, si no iba a haber consecuencias. Entonces, una vez más, el presidente Chávez demuestra la postura digna y soberana de Venezuela, diciendo, ya va, nosotros somos un país soberano, podemos decir y hacer y opinar lo que nosotros queremos. Los pueblos ya no aceptan aquí presidentes entreguistas ni presidentes arrodillados al imperialismo. Luego el presidente Chávez asiste a una cumbre de las Américas en Quebec. En esa cumbre, Bush lanza la expansión de los tratados de libre comercio para todas las Américas, el ALCA. De la mano de Estados Unidos, cítenme un país en 100 años que haya salido del subdesarrollo. Esto es el ALBA, Alternativa Bolivariana para la América, no es el ALCA, la propuesta imperialista que hizo el gobierno de los Estados Unidos. ALCA, al carajo. Entonces, públicamente, por primera vez en la historia contemporánea, en por lo menos 50 años, un presidente de Venezuela, en presencia de un presidente de Estados Unidos, rechaza su política. O sea, era humillante para Estados Unidos, era algo que no podían aceptar. Y al mismo tiempo, dentro del país, con las nuevas leyes, con la reestructuración de PDVSA, la industria petrolera, estaba afectando también intereses nacionales del poder, o sea, los centros de poder venezolanos, ¿no? que era la élite política económica que gobernaba en los 40 años anteriores. At the very front of the book, you quote Otto Reich, who is the former ambassador to Venezuela back in the 1980s, as saying that he's more dangerous than bin Laden, and the effects of Chavez's war against America could eclipse those of 9/11. Chavez is supporting terrorism on a daily basis, is doing nothing about drug interdiction, supports Iranian nuclear ambitions, North Korean nuclear ambitions, works with the Syrians. He's given Al-Qaeda and Hamas an open invitation to come to Caracas. Yes, sir. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum
I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. El acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, suscrito bajo los principios del ALBA, constituyó un paso considerable en el camino de la unidad y de la verdadera integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe. El de Petrocaribe constituye otro paso extraordinario y un verdadero ejemplo de hermandad y solidaridad entre los pueblos. Por esos nobles, constructivos y pacíficos esfuerzos, el gobierno imperialista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a Castro de desestabilizar y subvertir a los países de la región. Ante semejantes imputaciones a Venezuela y a Cuba, si el presidente Chávez estuviera de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión propicia para responder condenando. No importa, la historia nos absolverá. Somos el epicentro energético del mundo. Hay tanto petróleo en nuestra faja petrolífera no bituminosa del Orinoco. Hay más petróleo allí de reservas probadas y certificadas que la que toda la historia desde 1854 hasta la fecha ha consumido. Imagínate tú si seremos o no importantes para estos señores que quieren plagarnos de miseria, como decía el Libertador, en nombre de la libertad. Informe SAFE de la CIA, 11 de marzo de 2002. Hay señales cada vez mayores de que líderes del empresariado venezolano y oficiales se están sintiendo descontentos con el presidente Chávez. Y él, evidentemente, está preocupado y está intentando bajar el tono de su retórica. La oposición aún está por organizarse en un frente unido. Si la situación se sigue deteriorando y las manifestaciones se tornan aún más violentas, o si Chávez intenta un movimiento anticonstitucional para aumentar sus poderes, los militares pudieran tratar de derrocarlo. Si se meten aquí en Venezuela los gringos, olvídense del petróleo venezolano. Yes, el presidente Pérez, por favor. ¿De parte de qué? De Venezuela, del presidente Ortega, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega. Mi querido amigo, un feliz año. Feliz año para usted, carajo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Dijeron que tú te habías ido unos días a descansar a la balcón. Sí, estuve embromado del estómago, pero ya estamos metidos ya en la pelea nuevamente. Bueno, porque ahora te toca. Tú vas a ser el protagonista de esta etapa, ¿no? ¿Verdad? Aquí vamos con todos los hierros este año. El paro que hemos convocado es un paro activo. Sí, yo creo que ahí van a haber paros escalonados, ¿no? ¿Ah? Vamos a meternos, estamos trabajando en eso y va a culminar definitivamente si no hay cambio de actitud de conducta del gobierno a una huelga general. Para allá que vamos. La Confederación de Trabajadores entendemos que ha convocado a alguna manifestación de calle el día de mañana. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero tú has actuado, tú actuaste con mucha sensatez y con mucha sinceridad. Eso es, no pierdas el contacto con Pedro Carmona. Yes, sir. El 10 de diciembre tuvimos una razón fundamental para protestar. Hoy tenemos no menos de 10 razones para hacerlo. Yes, sir. Las primeras 24 horas pueden convertirse por esta decisión en 48 o indefinidamente. Queremos también señalar que al finalizar este paro también promoveremos que haya una gran manifestación, una gran concentración frente a las instalaciones de Petróleos de Venezuela en Chuao el día jueves. El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen, Otto,
mañana 11, viene un video de Chávez, la marcha se va hacia el Palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiendo la renuncia al presidente. El miércoles 10, una persona, que no voy a decir quién es, me pidió que me entrevistara con dos abogados, a quienes no conocía, los doctores Daniel Romero y el otro no recuerdo el nombre, lo tengo anotado por ahí, y el doctor Brewer Carías. Llegamos, el doctor Romero dijo que estaba en contacto con algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, que podía ser inminente una ruptura del orden constitucional. Cuando nosotros decidimos que el general Néstor González González saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se queda en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo. El plan original era previo apoyo masivo de la sociedad civil, al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general, pasar al empleo de las Fuerzas Armadas. Cuando nos informa la inteligencia que iba a haber una cadena a las 3 de la tarde con el presidente, comenzamos a acelerar el proceso. Y es cuando esos hombres armados de la Policía Metropolitana, bien entrenados, con francotiradores, y en las cercanías de Miraflores, pues pones esos hombres armados a dispararle al pueblo venezolano. Venezolano, el presidente de la República ha traicionado la confianza de su pueblo. Está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. Cuando nosotros estamos ahí y todavía no había llegado la microondas, yo les digo a ellos, ¿por qué no hacen un ensayo? ¿Cómo lo van a hacer para que una vez que estén listos para transmitir no cometan errores? Que esos errores lo único que hacen es crear más incertidumbre dentro de la población. Mientras esperaban los muertos, los conspiradores practicaron su pronunciamiento. Observen que se trata de 2 grabaciones distintas. Hasta tuvieron tiempo para ensayar. Autoridad de Hugo Chávez Frías y del alto mando militar. Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto, y eso fue la decisión que tomamos y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiera el primer muerto. Ahora sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una, otra y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Proyectando una imagen de lo que sucedía en Venezuela que no era real, pero que justificaba entonces alguna acción contra el presidente Chávez. Creo que el presidente buscó por todas las medidas llevarlo pacíficamente, por eso él se entrega, y ellos ya tenían redactada hasta una renuncia del presidente. Era parte del plan del golpe de Estado. Entonces tuvimos los sectores de la llamada sociedad civil, junto con los medios de comunicación, las fuerzas militares, los partidos políticos. Pienso que lo más razonable para el señor presidente de la República y su gabinete es que o presenten voluntariamente su renuncia o desaparezcan del país. Lograron el golpe de Estado, lograron secuestrar al presidente de la República. Todo ello apoyado por las agencias de Estados Unidos. Entonces, tú en ese momento, yo creo que fue un momento muy crítico en que te hierve la sangre y tú dices que puedes aportar tú para demostrar que aquí estas personas están en un hecho violento, un hecho de violación, entera violación de lo que son los derechos a la vida, de los derechos humanos, y que no tienen, pues, a pesar que no comparten las tendencias políticas del comandante presidente, no tienen derecho a violentarnos, a violentar la vida, a violentar cualquier derecho humano. Hay que garantizarlo a nivel mundial y hay que garantizarlo en cualquier situación de diferencia política.
chavistas, que en un primer momento parecían una minoría resignada al nuevo orden institucional, han llegado hasta las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores, aquí en Caracas, dispuestos a luchar para que su líder, Hugo Chávez, regrese a la residencia. ¿A qué han venido ustedes aquí? A buscar a nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Así nos cuesta la vida, pero queremos que él esté aquí. Este es nuestro sueño por nuestros hijos. La Organización Popular fue la que salió a rescatar al presidente, fue la que salió a reconstituir prácticamente, a levantar de nuevo la democracia en Venezuela. Yo creo que es eso, el poder popular es el que emerge de todos los sectores, y la participación popular es la que va a sostener este proceso democrático, socialista, más participativo. Y el hecho de que Chávez esté allí y que por primera vez en la historia de la humanidad haya sido repuesto en el poder en menos de 48 horas, tiene que decirle algo al mundo. Tiene que decirle que está allí por voluntad del Todopoderoso. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, eso va para toda la tierra. Aquí estamos en un proceso de independencia, nuestra segunda independencia. Es decir, estamos en guerra. En este momento, hasta este momento, esa guerra es ideológica. Pero si el enemigo fuerza al pueblo, el pueblo tendrá que hacer la guerra entonces a la manera de ellos, porque ellos son los que han desatado la violencia. Hoy es domingo ya. Ya. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues advérsenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución, porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar. Internacional con su golpe de Estado, ni con el paro petrolero, ni el referéndum revocatorio, a pesar del inmenso apoyo mediático, impedir la aplastante victoria del gobierno bolivariano el 15 de agosto de 2004, cuando duplicó en votación a los sectores opositores, así como otro colosal triunfo en octubre de ese mismo año, en las elecciones regionales, cuando el pueblo venezolano le dio el control a la revolución en 23 de las 25 entidades que conforman el país, bajo el liderazgo del presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. ¡El pueblo! ¡La calle! ¡Aquel que manda! No nos importa para nada lo que opinen los imperialistas norteamericanos. A 10 años del golpe de Estado, los sectores más necesitados de la población venezolana, esos mismos que el 13 de abril restituyeron de manera heroica al jefe de Estado, han sido retribuidos con creces a través de las políticas socialistas y humanistas implementadas por el Ejecutivo Nacional. Apenas sembramos, ahora vamos a empezar a consolidar esa lucha y a recoger mucho de lo que ya hicimos. Esto significa que más del 72% de los hogares del país utiliza estos programas revolucionarios, los cuales han permitido saldar la inmensa deuda social heredada de la Cuarta República, periodo del que se recuerda el altísimo nivel de pobreza, el cual superaba el 70%,
y que gracias a la férrea voluntad del presidente de la República, hoy se ubica en menos del 27%. Mi querido comandante Chávez Frías, soy revolucionaria del 23 de enero. Lo amo, lo quiero. Así es, no ha joda. sido un presidente el corazón de que ha Dios. visto por los viejitos, por los niños, por todo el mundo. Nos dio casa, ley de tierra, me aumentó mi pensión. Es un presidente que me lo han ofendido, me lo han maltratado mucho. Eso es válido. De acuerdo con los resultados de la última encuesta nacional de presupuesto familiar, más de 22 millones de venezolanos son beneficiarios de las misiones sociales instrumentadas por el gobierno nacional desde 2003. La misión Milagro va a servirnos para esta labor de integración social con nuestros hermanos del Caribe y de Sudamérica. Cuba y Venezuela quieren ayudar a muchas personas que han perdido la vista o están a punto de perderla. El alto índice de desarrollo humano, la erradicación del analfabetismo y haber alcanzado antes del 2015 las metas del milenio relativas a la igualdad de género, a la pobreza extrema y hambre, a la universalización de la educación, al acceso al agua potable y la salud, entre otros importantes avances, convierten a la revolución bolivariana y al pueblo venezolano en ícono de bienestar y satisfacción social. Y claro está que si se llevan consecuentemente las ideas de Bolívar y Martí, se concluirá siempre en el fin de la injusticia, en el fin de la explotación, se concluirá siempre en la necesidad desesperada de justicia social que tiene nuestro pueblo, se concluirá siempre de que solo la revolución que ponga fin a todas esas injusticias, solo la revolución que ponga fin a esos sistemas, más tarde o más temprano, serán las que resuelvan los problemas sociales de nuestros pueblos. Bolívar, en mis manos está tu llamarada. Y te juro, libertador, con tu espada en mano, que conduciré a este pueblo a una nueva victoria el próximo 7 de octubre. En honor a Bolívar, a la ideología bolivariana, a la independencia nacional